De Alcalá de Henares. Predicción para un examen del mes de octubre, por Javier, Química Orgánica. Bueno, ya sabéis que todas las reacciones que voy a explicar o que voy a deciros que pueden fácilmente salir y utilizar en el examen se encuentran en mis esquemas. Pero ¿por dónde empezaríamos lógicamente la predicción? Pues yo comenzaría por recordaros que el origen lógico para explicar la química orgánica sería comenzar por la química del benceno y recordaros que en el benceno tenemos la sustitución electrofílica aromática. Con el concepto de sustitución electrofílica aromática, ellos pueden preguntar 5 grandes reacciones para solicitaros que contéis el mecanismo. En una de ellas, la reacción de bromación con bromo y un transportador obtenemos bromobenceno. En otra, con mezcla sulfonítrica, obtenemos el nitrobenceno. Vosotros recordar que el grupo nitro viene a representar el prototipo de un agrupamiento electroatractor o desactivante. Por tanto, si aquí pretendieseis hacer una nueva reacción, cualquiera de las que se hacen en el benceno, tendréis que recordar que esa nueva reacción es orientada a la posición meta. Habrá que explicar por qué se hace en posición meta. También recordar que el átomo de bromo representa un sustituyente bastante ambiguo, porque aunque orienta a ortopara, no es activante, es desactivante. Una molécula de bromobenceno reacciona con menos velocidad, con menos rendimiento que la molécula de benceno. Por tanto, el átomo de halógeno está desactivando la reactividad del anillo aromático porque debe desestabilizar el intermedio de reacción. La reacción de sulfonación nos permitirá conocer alguna reacción que tiene la particularidad de ser reversible. La reacción de acilación, que para ello se emplean haluros de ácido, se va a caracterizar porque es la primera reacción que nos permite introducir cadena carbonada, con la particularidad de que esa cadena carbonada no se va a alterar. Si pretendiésemos hacer la alquilación de Friedel-Crafts obteniendo una molécula análoga en presencia, lógicamente, de un transportador de carga, no olvidéis que la alquilación de Friedel-Crafts va por un mecanismo de carbocationes y que, por tanto, los carbocationes se pueden transponer y eso impediría que la cadena carbonada entrara en forma lineal. Si queréis conseguir la cadena carbonada en forma lineal, no se puede hacer la alquilación, hay que hacer la acilación y luego hacer una reducción, por ejemplo, con clorhídrico en zinc amalgamado, que constituye el reductor de Clemmensen, muy popular. En la química de los homólogos del benceno, tener presente que se pueden preguntar 3 cosas. Las reacciones en la cadena carbonada, que son las reacciones que equivaldría a preguntar química de alcanos, las reacciones en el anillo aromático, donde esa cadena carbonada actúa como un sustituyente activante y por tanto las nuevas reacciones se harían en posiciones ortopara. Y luego tenemos una especial donde los homólogos del benceno, independientemente del tamaño de su cadena lateral, por oxidación enérgica, conducen a la formación de ácido benzoico. Recordad que es una reacción particular y que hay una excepción si el homólogo del benceno es un terbutilbenceno, porque el carbono conectado al anillo aromático, al no tener ningún hidrógeno, es completamente invulnerable a la acción de los oxidantes. Bien, aquí también recordar que el grupo sulfo es desactivante, metaorientador, el radical acilo es desactivante y por tanto metaorientador, y el agrupamiento propilo, butilo, los radicales alquilo, en cambio, son sustituyentes activantes. La química del benceno no solo es la química de la sustitución electrofílica aromática, indudablemente la reacción más importante. En la química aromática también os pueden preguntar una reacción muy particular, muy especial, que se llama la reducción de Birch. Al tratar con sodio en amoníaco, se produce la transformación de la molécula de benceno en una molécula de dieno, no conjugado. Esta es la particularidad. Ahora bien, si la molécula aromática que os dan resulta tener un agrupamiento electrodador o un agrupamiento electroatractor,
el comportamiento frente al sodio en etanol es completamente diferente. Miren ustedes, en el caso de que el agrupamiento sea electrodador, como un grupo metoxi, un grupo amino, el sistema diénico queda tocando al agrupamiento electrodador. Pero si tienen un agrupamiento electroatractor, como un acilo, un nitro, un grupo carboxi, el sistema diénico queda sin tocar a ese agrupamiento. También en la química aromática hay una reacción muy particular. Cuando hay un halógeno unido a un anillo aromático, no puede reaccionar por sustitución. En el caso de que haya agrupamientos electronadadores, se desencadena en condiciones enérgicas, Sosa a 300 grados, un proceso de eliminación, formando un intermedio de triple enlace que se conoce con el nombre de intermedio bencino. Y a ese intermedio de tipo bencino, el OH le puede atacar indistintamente a cualquiera de estas dos posiciones. Por eso sabemos que no es una sustitución, porque si fuera una sustitución aparecería solamente este compuesto. El hecho de que aparezca mezclado con este otro compuesto es síntoma de que debe transcurrir por un mecanismo un tanto anómalo. En la química del benceno, en este parcial, yo creo que no pueden atreverse a preguntar nada más. Por tanto, vamos a añadirle una cadena carbonada. Vamos a pensar que la cadena carbonada que le hemos añadido es, por ejemplo, un grupo etilo, para hacer un pequeño esquema de reacciones. Esa molécula de etilbenceno, homólogo del benceno, donde ya os he repetido, ya os he contado que por oxidación dan benzoico, nos vamos a encontrar reacciones en la cadena carbonada o en el benceno. En el benceno ya os he dicho que se harían en ortopara porque la cadena carbonada es activante, ligeramente activante. Si queréis hacer una reacción en la cadena carbonada, tendréis que emplear condiciones de la cadena carbonada. Por ejemplo, con bromo 2, luz y temperatura. No será lo mismo que si emplearais bromo 2 en presencia de tribromuro de aluminio. Tribromuro de aluminio sería, como os he contado, una nueva sustitución electrofílica, pero nos vamos a ir a la reacción de sustitución por roturas homolíticas vía radicales libres, que se hace en la posición alílica o bencílica, la posición al lado del benceno de un doble enlace, porque ahí es donde se forma el mejor intermedio de reacción, en este caso el mejor radical libre, el radical libre es resonante. La reacción con bromo 2, luz y temperatura también se puede hacer con un reactivo un poco especial que se conoce con el nombre de la N-bromosuccinimida. La NBS es la molécula que acabo de pintaros y sustituye eficazmente, con mucha eficacia, al bromo 2, luz y temperatura. Y entonces habríamos llegado a la molécula de derivado halogenado. El derivado halogenado no entra en el examencillo de octubre, pero ya sabéis que tiene las líneas de reacción de sustitución, las líneas de reacción de eliminación que nos llevarían a la molécula o a la estructura del doble enlace, a un doble enlace, y la línea de reacción de tratar con metales, como puede ser con magnesio o con sodio, para formar los increíblemente importantes organometálicos. Los organometálicos que se obtendrían por esta línea de reacción en este examencillo no van a entrar. Estos son los organomagnésicos o reactivos organometálicos de Grignard, pero sí entran, en cambio, los organometálicos que derivan de los alquinos terminales. Ahora hablaremos de ello. Para la química de alquenos tendremos que desarrollar otro tutorial completamente aparte de predicción, porque aquí es donde van a salir el máximo número de reacciones de examen. Por tanto, vamos a limpiar un poquito la pizarra y vamos a pensar que hemos obtenido, desde la molécula de doble enlace, hemos obtenido una molécula de alquino. ¿Que cómo se logra? ¿Que cómo se consigue transformar una molécula de doble enlace en una molécula de alquino? Muy fácil. Se hace una adición de bromo, pero tiene que ser en la oscuridad y a baja temperatura, con lo que vemos una tercera reacción que emplea el bromo. Hemos visto bromo en tribromuro de aluminio para reaccionar en los anillos aromáticos. Bromo 2, luz y temperatura, para reaccionar en posición alfa con respecto a un doble enlace o en la posición conveniente en un alcano.
o en la posición alílica o bencílica mediante un mecanismo de radicales libres. Y vemos una nueva reacción, la adición de bromo en tetracloruro de carbono. Esta reacción de adición de bromo en tetracloruro de carbono es el ejemplo más representativo de lo que son las antiadiciones. Los átomos de bromo no solamente son voluminosos, sino que están caracterizados por tener una capa eléctrica muy intensa. Por tanto, entre ellos se repelen y si tienen que entrar a formar nuevos enlaces con los carbonos, entrarán lógicamente por cara contraria. Si estas moléculas ahora las tratáis con un medio alcalino, como la potasa en etanol caliente, este bromo con un hidrógeno de aquí y este bromo con este hidrógeno se perderían, harían una reacción de eliminación. Y de esa reacción de eliminación no habría más opción que formar un triple enlace, conseguir la molécula de alquino. La molécula de alquino es la que también os voy a repasar porque también es candidata clarísima a salir en el examen, aunque tiene tres grandes reacciones que tenéis que considerar. La primera es que en el caso de que el alquino sea terminal, solo si es terminal, ese hidrógeno tiene muchísima acidez y puede evidenciarse con bases muy poderosas, con bases muy potentes, como por ejemplo puede ser los metales, el sodio, el amiduro de sodio, el hidruro de sodio, el LDA, en fin, hay muchísimos reactivos, pero todos tienen en común ser bases muy potentes. Puede emplear sodio o amiduro de sodio en alcalá. Las sales de los alquinos, como organometálicos, te pueden hacerlas reaccionar con moléculas de derivado halogenado, porque de esta manera logran conectar las dos estructuras, los dos carbonos, y obtener una molécula de alquino más grande. Voy a dejar este alquino más grande para hablaros de otra reacción que tiene importante, la hidrogenación parcial. Si al triple enlace lo hidrogenas, pero metiendo el hidrógeno por la misma cara, el hidrógeno lo pones soportado sobre la superficie de un metal catalítico, paladio, platino, rodio, rutenio, soportado en algo inerte, carbonato de calcio, sulfato de bario, carbón activado, y luego le pones un veneno para restarle fuerzas, el hidrógeno entrará por la misma cara. Y entonces la molécula de alqueno que se te formará será un alqueno con isomería de tipo Z. Te quedará el alqueno con isomería de tipo Z porque la reacción la has hecho en cis, en sin. El desarrollo con hidrógeno, paladio, soportado sobre sulfato de bario, quinolina, azufre, reacción de hidrogenación del hila. Si por el contrario lo que utilizas es una combinación de 2 de amoníaco con 2 de sodio, y esta es una ecuación muy interesante, forma 2 de amiduro de sodio y libera hidrógeno 2. Fijaros, cuando tú mezclas el amoníaco con el sodio, formas la sal, el amiduro de sodio, que lo reservas, lo guardas porque es un reactivo que empleamos muchísimo y liberas hidrógeno. En este caso, el hidrógeno, empleando este reactivo, entra por cara contraria y te aparecerá la molécula de alqueno con isomería de tipo E. Recuerda que aquí estás haciendo la reacción en anti. Bien, una molécula de alquino, además de formar sales, en el caso de que sea terminal, y además de hidrogenarse, en el caso de que genere isomería, bueno, pues además tiene las reacciones de hidratación. Las reacciones de hidratación también son súper preguntables. Si hacéis una adición de agua, pero el reactivo que empleáis es agua en un medio ligeramente ácido, medio ácido, y en presencia de una sal mercúrica, por ejemplo, agua en sulfúrico, sulfato mercúrico, agua en clorhídrico, cloruro mercúrico. En presencia de agua y una sal mercúrica, la adición de agua transcurre con orientación Markovnikov, es decir, el hidrógeno al carbono donde ya había más hidrógeno y el OH en la zona central. Pero esto nos lleva a formar un enol, y ese enol, por un proceso de tautomería o de esmotropía, terminará transformándose en una acetona. Si a la molécula de alquino